Bueno, buenas a todos, a todas. Después de estas primeras 2 semanas de trabajo, quería grabarles este video de evolución, para que ustedes sepan en general, más allá de algunos trabajos que hagamos, yo voy siguiendo el trabajo de cada uno, de cada una, voy registrando lo que van haciendo, y en estos primeros trabajos hago este tipo de evoluciones de videos. Ya cuando sea un trabajo de escritura, algo más extenso, les voy a avisar y bueno, y eso va a tener como otro tipo de calificación. Mientras tanto, la calificación se va componiendo de todos estos pequeños trabajos que ustedes van haciendo. Bueno, dicho esto, decirles que por un lado, me puso muy contento ver la participación, ver que hubo discusión, que en los foros iban retomando también lo que decían algunos compañeros o compañeras más arriba, y esa es la intención de los foros. También realmente me gustó mucho lo que trabajaron los Padlet. Les sugiero, si lo pueden hacer, guardar algunas imágenes para trabajar y para tener, porque me parecieron realmente muy significativas, muy interesantes. Algunas en el Padlet se olvidaron de poner sus nombres, ¿sí? Después chequen y vean si se puede agregar, ¿sí? Así sabemos de quién es. Bueno, esta primera parte, por ahí se me hace un poco extenso el video, pero esta primera parte en realidad quiero trabajar o quiero hacer una evolución respecto de las dos cosas juntas, del foro y el Padlet. Por un lado, una cuestión que me parece para ajustar para una próxima, ¿sí? De hecho, hoy van a tener subidas ya las próximas clases, que dura en vez de 3 semanas. Y en ese sentido es que les voy a pedir que, además de sus opiniones, sus argumentos que van construyendo a partir de la lectura, puedan incorporar en esas opiniones algo más respecto a lo teórico que estamos trabajando, ¿sí? Si bien ustedes, si ya lo tienen recontravisto, seguramente por sus profesorados, por su biografía anterior, el tema del conductismo, y la idea acá es hacer un repaso, no meternos a profundizar en eso, pero sí me pareció que, sobre todo en el foro, es como que faltó un poquito más de referencia conceptual, digamos, a las opiniones. De todos modos, me quiero concentrar en el tema que de alguna manera fue el que fue hilando todas las participaciones de ustedes y que tuvo que ver con la evaluación, ¿no? Y estamos en un tiempo que la semana pasada nuevamente salieron unas resoluciones del Consejo Federal respecto a la evaluación, que hablan de esta unidad pedagógica, ¿sí? de concentrar los 2 ciclos lectivos. Y es interesante lo que ustedes fueron poniendo en relación a la evaluación y el conductismo, ¿no? La evaluación como amenaza, la evaluación netamente como medición, y acá hay algo que tenemos que distinguir. Por un lado, ponderar, que la evaluación es una ponderación, es decir, es tratar de ver cómo estamos, y que parte del proceso de evaluación, ¿sí? en la enseñanza, uno de sus aspectos es la calificación, pero evaluar no es sinónimo de calificar, como tampoco es sinónimo de acreditar. Y está bueno que podamos hablar entonces distinguiendo esto, ¿no? Distinguiendo la acreditación de la calificación, de la evaluación en sí misma como ponderación de lo hecho. Algunos de ustedes dicen, tenemos mucha normativa en torno a evaluación, y normativa que se aleja de estas prácticas conductistas. Entonces mi pregunta va a pensar justamente, ¿sí? ¿Cuál es la vinculación, la relación entre las normativas y las prácticas? Es decir, entre lo que está prescripto y lo que realmente sucede, entre lo que nos dicen que tenemos que hacer y lo que realmente hacemos. Sí, me parece que ahí hay una distancia que tenemos que pensarla bastante.
porque la normativa no cumple ninguna función, sino es que se ancla y se arraiga en las prácticas cotidianas, ¿no? Sino es que realmente tiene efecto en eso. Por otro lado, algo interesante que me parece que está saliendo a partir también de la pandemia, como bien decían ustedes, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de poder pensar evaluaciones más de tono cualitativo que cuantitativo. Siempre nuestro desafío es traducir todo en una nota, y a lo mejor ahora nuestro desafío es relatar y narrar un poco lo que vamos viendo de cada uno y de cada una y de los procesos que van haciendo. Por supuesto que la nota redunda, como bien decían ustedes, en el foro. Por supuesto que esa nota redunda en una concepción arraigada de la escuela, ¿sí? Que es la meritocracia, y que no hace otra cosa que, como ustedes bien saben, profundizar las desigualdades de origen. Ahora, también la nota, y en términos conductistas, la podemos leer desde el premio y castigo, como decíamos, pero también como refuerzos positivos, ¿no? Y alguien decía que dentro de la gramática escolar el conductismo está muy arraigado, ¿sí? Que es difícil despegar de ahí. Quizás justamente este aislamiento, este aspo que estamos viviendo, nos ayuda a lo mejor a concebir de otra manera, ¿sí? Y a convencernos a nosotros, a los alumnos, a las estudiantes y a las familias de que otra manera puede ser posible en torno a la evaluación. Sin embargo, y por último, me gustaba también dejar una posición personal por lo menos en claro, ¿sí? Y que tiene que ver con que muchas veces el conductismo está ligado a esas prácticas no queridas, esas prácticas que son absolutamente rechazables en torno a el constructivismo, ¿sí? Como la práctica buscada y querida. Bueno, yo les digo que contradigo un poco eso, no estoy tan de acuerdo, porque creo que para ciertas cuestiones, ¿sí? Para ciertas cuestiones que son parte de la gramática escolar, necesitamos, ¿sí? O las prácticas conductistas nos ayudan a lograr, ¿sí? Ciertos objetivos que tenemos, sobre todo cuando no tenemos, ¿sí? O cuando se pone en juego la velocidad en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? La escuela, además de explicarnos y de argumentarnos y de que nosotros podamos dar cuenta de las cosas, las decisiones que tomamos, también, como muchas otras instituciones, están formadas y construidas por rutinas, y no podríamos estar explicando todo el tiempo, ¿sí? Todos los por qué todo el tiempo, y fundamentándolos y argumentándolos. Y las rutinas, ¿sí? Muchas veces, o las rutinas son rutinas porque están automatizadas, y las rutinas requieren de ciertas estrategias conductistas, de ciertos refuerzos, de ciertas maneras de instalarlas, que por otra parte nos ahorran tiempo y energía en torno a determinadas prácticas escolares. Entonces no demonizo el conductismo, ¿sí? Tampoco es que lo pongo por encima o por debajo de otra cosa, simplemente me parece que tenemos que empezar a distinguir los por qué y para qué de cada cosa, y ver qué buscamos, y en función de lo que buscamos, ver cuál es la mejor manera, ¿sí? Y por último, porque si no se va a hacer eterno este video, algo de los Padlet, ¿sí? Me parece que hubo muchas preguntas y muchas interpelaciones interesantísimas que fueron saliendo, ¿sí? Preguntas como ¿quién tiene el saber? ¿Sí? Tensiones entre el éxito y el fracaso. Si pensamos la educación, y yo voy más allá de la educación, voy a la escuela, ¿sí? Y si pensamos una escuela que está pensada fundamentalmente y centrada en el docente más que en los estudiantes,
cómo la pensamos de otra manera. ¿Qué es una evaluación justa?, se preguntaban algunos. El hacer como lo espera el docente, ¿sí? Es decir, te felicito porque lo hiciste como yo lo esperaba, como si hubiese una única manera de hacer las cosas. El otro como acumulación de aprendizaje, como tabula rasa en la que puedo meter aprendizaje. Y muchas veces también, ¿sí?, cómo se fue utilizando a través de la historia esta idea de que pensar es un castigo. Andate allá a pensar, castigado, ¿sí? O te doy más tarea porque te portaste mal, entonces la tarea es un castigo. O escribí 2 carillas más porque hiciste algo mal, entonces te castigo. Escribir o leer un libro es un castigo, ¿no? Digo, porque podemos reforzar positivamente, pero podemos reforzar por la negativa, ¿no? Y es interesante pensar entonces también si esos discursos y esas prácticas que circulan en la escuela y que ustedes también las pudieron interpelar en el Padlet. La verdad que me pareció un recurso muy valedero y que les pido y les aconsejo que vuelvan sobre los Padlet a mirar lo que pusieron los compañeros y compañeras y a reflexionar sobre eso, porque me pareció que fue una actividad como muy potente. Bueno, dejo abierto acá este video y tienen en la hoja de ruta las fechas y ya van a tener subidas a las aulas el trabajo que viene, que nos implica 3 semanas. Como siempre, a disposición a través de los correos. Que estén muy bien y cuídense.